Hola a todos desde Fundación Lidera. Hoy tenemos la suerte de contar con Lorena González, que nos va a presentar su libro. Y además lo vamos a hacer un día muy especial, que es el Día Mundial contra la Homofobia en el Fútbol. ¿Vale? Bueno, ella nos va a contar un poco porque empezó su andadura y a escribir el libro en base a todas sus vivencias y a todo lo que ha podido ver en un mundo, bueno, pues en el que a día de hoy todavía se habla poco de la homosexualidad, todavía está muy encriptado. Y bueno, creo que es de las pocas personas, ¿no?, que se ha atrevido a abrir la puerta y a empezar a explicar cosas que, bueno, pues que yo creo que todavía nos queda camino y camino largo. Un meloncito que había ahí para abrir, ¿no? Sí. Necesariamente había que hacerlo. Bueno, hoy se celebra, como tú bien dices, se celebra el Día Mundial contra la Homofobia en el Fútbol. Se celebra porque un 19 de febrero del 61, si no me equivoco, nacía Fasano, que fue el primer futbolista en reconocer su homosexualidad. Fue en Inglaterra, en aquellos años 90 en Inglaterra. Bueno, al poco no pudo soportar el acoso al que fue sometido. Además, una serie de acusaciones gravísimas que se virtieron sobre él y acabó suicidándose. Y es uno de los temas también que toca la novela, ¿no? De hecho, empieza con un suicidio, no es el tema central, pero sí que por lo menos mostrar las consecuencias que puede tener el tener que guardar silencio y no poder ser libre. Pero una de las cosas que nosotros, bueno, siempre hemos hablado, y además hoy, sabiendo que venías, hemos estado hablando en la comida, es la falta de valentía, ¿no? Todavía, sobre todo en los equipos de primera división, en los que todavía no hemos visto ningún jugador que haya dicho públicamente o no le haya importado, ¿no? Decir, pues mira, mi condición sexual es esta y tan feliz, porque evidentemente en los tiempos en los que estamos, creo que es algo a los que ya estamos más que acostumbrados y a nadie le importa, ¿no? Sí, no creo, la verdad es que, bueno, esto da para un debate muy largo, no creo que sea una cuestión de valentía, yo creo que es una cuestión de presión y de una no preparación, porque no tiene por qué estar preparado. Estamos hablando normalmente de chicos muy jóvenes, de 24, 25, 26 años, sometidos a, pues eso, a una exposición y a una presión altísima, a la que tendría que, bueno, corresponderle a un adulto, no a un chico tan joven. Tampoco creo que estén obligados a hacerlo. A mí, como digo siempre, a mí no me importa y creo que a Con nadie quién te nos, acuestas. nos, debería, nos debería importar efectivamente con quién te acuestas, ¿no? Más bien la pregunta es ¿por qué no lo cuentan? No es el por qué, por qué deberían hacerlo, no, el por qué no lo están contando. Porque estadísticamente es obvio No, que, no, es que tiene, imposible. es imposible que no exista. Hay que tener muchos factores en cuenta también, como creo que todavía tienen muchas dudas en cómo reaccionaría la afición, los medios de comunicación, sus propios agentes, las marcas millonarias con las que trabajan, con las que colaboran, y que luego también hay una serie de factores culturales, sociales, que hay, los futbolistas hay muchos que son extranjeros y no en todos los países está eh, tan bien llevada como También, en España. de todas maneras, a mí sí me llama la atención el hecho de que además, como decimos, ¿no?, son chicos muy jóvenes y podemos ver diariamente cómo están metidos en un montón de casos de escándalo de hecho de tal y han visto haciendo tal. Y en este tipo de situaciones es raro que no salga ni uno solo, porque si es verdad que dices, igual que los han visto en una fiesta con unas amigas o cualquier cosa de este tipo, que no salga nunca, ¿no? Un caso en el cual estén involucrados y ahí estén con un chico, en este caso. A mí me gustaría que el día que se hiciera público fuese porque alguien como el protagonista de la novela, como, bueno, son dos protagonistas, Gabriel, que es el que lo reconoce públicamente, que fíjate, es un futbolista de 22 años que llega a España, es argentino, y es quien tiene al final, no la valentía, sino también se ve un poco en la tesitura de que cree que es bueno para él y para todo el mundo que le sigue. Es al final una estrella mundial, eso hay que tenerlo en cuenta, que le sigue muchísima gente joven, muchos niños en todas las partes del mundo. No creo que haya alguien con más llegada que un futbolista, Sí. ni siquiera un político, ni un cantante, a no ser que seas Mick Jagger, pero ni siquiera el bueno de Mick tendría tanta llegada como tan directa con un niño, ¿no? Como para mostrarles, como para ser referentes
no hay nada más importante que tener unos referentes para imitar. Entonces, si estás viendo que tu ídolo o que una estrella mundial con esa exposición y esas consecuencias que puede tener, lo está haciendo, lo puede decir, bueno, pues al final te allana también un terreno para ti, ¿no? Para que al final esto todo termina en cuanto más libres podamos ser, más felices. Es que me gusta mucho lo que estás diciendo porque, bueno, una de las cosas, ¿no?, que nosotros siempre hablamos, ¿no?, es empezar, ¿no?, desde edades tempranas a ayudar, bueno, pues tanto en los colegios, ¿no?, a que entiendan, a que se comprendan. Para mí, y mi forma de verlo, no es tanto el hecho de que haya colectivos, ¿no?, que nos ayuden a verlo, no, no, sino que sean capaces, ¿no?, de comprender sus emociones. Y me llama mucho la atención que, como estás diciendo, haya, o sea, que esa figura, ¿no?, como futbolista tenga tanta llegada, y que los propios clubs o las mismas marcas que los representan no vean la importancia de dar normalidad a estos hechos, ¿no? Y que lo sigan cubriendo. O sea, es una cosa que me llama mucho la atención. Bueno, a lo mejor nos sorprenderíamos gratamente si al final algún futbolista de élite lo reconoce públicamente, a ver cuál sería la reacción de la afición, de la directiva, de las marcas. Podrían apostar también y abrirse, ellos pensarían en un tema comercial, bueno, pues tendrían ahí también su mercado, podría hasta hacer un lavado de imagen y ser adalides de una buena causa. Lo podrían aprovechar, aquí cada uno va a mirar sus propios intereses. Yo lo que sí que a lo largo de estos años entrevistando a futbolistas, lo que sí que me he dado cuenta que al final el vestuario, los jugadores son los más abiertos, los más sanotes, los que menos prejuicios tienen. El vestuario al final, yo creo que cuando les he hecho la pregunta abiertamente de cómo reaccionarían, cómo lo aceptarían, te encuentras de todo, pero te encuentras, o sea, por ejemplo, te encuentras una que lo recibirían de peor manera o con más prejuicio cuando ya, pues a partir de los 40 años, cuando hablas con alguien de otra generación, de otra nacionalidad, como te decía, otra religión, pero en los chicos de hoy en día de 25 años, 30 años, ya vienen por suerte con la cabeza mucho más abierta y una tolerancia, saben distinguir mucho más lo que está bien, lo que está mal, están concienciados con lo que es un delito de odio y por eso volver a lo de antes, ¿no? Que la importancia que hubiese un referente, un Gabriel en la vida real, porque cuando, por ejemplo, hemos visto a Vinicius liderar esa lucha contra el racismo en el fútbol, cuando ves que esas personas que le han insultado han recibido una sanción tan dura, pues al final estás creando ejemplo, ¿no? Y el de al lado a lo mejor se lo piensa el día de mañana cuando vaya a insultar a alguien por su condición sexual. De todas maneras, es una cosa que yo creo que deberían de plantearse, y ya no solamente los clubs, ¿no? Yo creo que a nivel gubernamental, el hecho de que en 2025 todavía estemos hablando de algo así, cuando creo que, vamos, yo por ejemplo en mi grupo de amigos, además en la comida lo estábamos diciendo, digo que a ver, que es curioso, porque lo hablábamos, ¿no?, por tema de porcentaje, digo, porque debe ser, digo, que al final todos los amigos gays, digo, me han tocado a mí, digo, o es imposible, ¿no?, que al final en un entorno tan grande como es el fútbol y la cantidad de jugadores que hay, que ahí no haya. Entonces, claro, dices, pues me sorprende. Y me sorprende mucho que no se hable de ello o que todavía estemos hablando de ello, que es lo que más triste me parece, y le estemos dando la importancia cuando es algo que creo que debería estar ya más que solventado. Es que hay mucha gente también que protesta cuando dicen, bueno, ¿y por qué tienen que decirlo? O cuando hay una manifestación o cuando hay un día como el Día del Orgullo Gay, que hasta les molesta. Bueno, eso tendrían que mirárselo porque realmente hay un componente homofóbico ahí seguro, enorme. Claro que es necesario manifestarse y reivindicarse porque ha sido un colectivo condenado, que sigue siendo en países que sigue siendo un delito castigado, motivo de arresto, motivo de cárcel, motivo de una paliza, de una violencia sí, lo que física. Pasa es que yo, por ejemplo, aquí a día de hoy, y creo que gracias a Dios vivimos en uno de los países de Europa más tolerantes en este sentido. Aparentemente tolerantes. Bueno, yo creo que en general, y esto lo hablo porque creo que muchas veces todo esto está muy politizado, porque creo que las personas de a pie, y en general, hablo en general y no en su totalidad, pero sí que en general, creo que allá hay muy pocas personas a las que este tipo de cosas nos llame la atención, ¿no? O se hable de ello
como si fuera algo extraño. Bueno, yo sigo encontrándome gente, y no tan mayor, y gente muy cercana, de aparentemente abierta, que me dice que la homosexualidad es una moda. Hay fuerzas políticas muy importantes en este país que considera que es una enfermedad, que hay que tratarla, que hay que mandarla al psicólogo, como si estuviera desviado. O que se sigue pensando que es un colectivo vicioso, de malos hábitos. Yo lo que sí que creo que a día de hoy, y es algo que nosotros yo creo que sí que nos confundimos, porque además yo siempre lo pongo un poco como encima de la mesa. Bueno, nosotros tenemos un montón de proyectos y entre ellos bueno, tenemos varias cosas que van muy ligadas a temas de colectivos, bueno, pues trans y colectivos gays y demás. Entonces sí que tenemos pensado, o yo pienso, y después de haber entrevistado a mucha gente, el hecho que también el hecho de que haya diferentes guetos y esos mismos colectivos, entre ellos mismos son muy racistas, porque o eres una cosa o eres otra, entonces muchas veces cierran o abren puertas, ¿no? Y ahí creo que ahí es donde entra el tema de la política, que creo que muchas veces divide más que une, porque muchísimas veces es más simple que todo eso, y si simplemente pudiéramos hacer ver a las personas que con quien te levantes y con quien te acuestes es problema tuyo, y que lo que importa realmente es que seas buena persona, ¿no? Es y que lo tengas, importante es poder valores. hablar de Exacto. todo esto con normalidad. O sea, es cuestión de normalizar, que es de lo que habla sobre todo de la novela. Primero, intento poner a la misma altura a un futbolista, a estas estrellas admiradas que parece que levitan, como personas mundanas con los mismos problemas que nosotros. Son chicos jóvenes que por mucho que ganen tantísimo dinero, los problemas siguen siendo los mismos. Igual tienen bastantes más que nosotros, a nivel psicológico. A veces pueden tener más. Sí. No todo, y no todo vale, no todo justifica esos contratos. Y una cosa que no te he preguntado, que me gustaría que me contaras, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál fue la motivación inicial, ¿no? Para decir, quiero escribir un libro sobre esto y relatarlo con tal y como lo expones? Sobre todo es un poco lo que te estaba diciendo recién, que es poner a la misma altura a estos seres endiosados, porque son mucho más normales de lo que pensamos, y a veces somos muy injustos también con ellos, les exigimos demasiado. A veces, bueno, las redes sociales ya sabemos lo que conlleva muchísimas veces, ¿no? Creo que nos pasamos de frenada con ellos, y lo que intentaba era sacar el lado más humano del futbolista, porque está mucho más, no viven en un universo tan paralelo como el nuestro. Lo que pasa es que a veces también nosotros los obligamos a que se metan en esa burbuja, pero sí que como los protagonistas tienen fallecimientos de seres queridos, tienen mal día con su pareja, tienen rupturas amorosas, tienen enfermedades de hijos, problemas con más los la nacimientos de sus hijos, más la presión, ganan mucho dinero, también invierten, hay malas inversiones, también les pueden salir mal, hay depresiones, y hay que hablar de la depresión y hay que hablar del suicidio. Nosotros porque es muy común con muchos de ellos, porque bueno, dentro de la fundación nosotros tenemos, bueno, pues abarcamos, ¿no? muchos lugares y hablamos con mucha gente. Entonces, hemos hablado también muchas veces con ellos, y ellos tienen muchos problemas con el tema de lesiones, retiradas, cosas de este tipo, ¿no? Que al final para ellos es muy doloroso, y chicos muy jóvenes que además muchos de ellos no tienen formación, y les cortas de repente la carrera. Total. Y a partir de ahí... Ese es un tema heavy. Es un tema que además siempre me gusta mucho hablar con ellos. Suelo hablar con muchos futbolistas que no hace tanto tiempo que se han retirado, y realmente es el peor momento de sus vidas. Hasta ese instante es el peor momento. Lo pasan muchísimo peor de lo que creemos. Que vuelva a lo mismo. Pero con tanto dinero en la cuenta bancaria yo también me retiro. No, pero es que tienen que vivir, se retiran con 36, 35 años. Bueno, no todos han... Eso con mucha suerte. Si ellos han decidido poner fin, Exacto. Que a veces el fútbol te pone fin, ¿no? Por una lesión obligada. Tienen mucho dinero, pero no todos han ganado tanto dinero como para seguir viviendo 40 años más. Tienen que incorporarse al mundo laboral con 40 años sin experiencia, a veces sin idiomas, sin haber hecho pues unas prácticas. Te encuentras además con 40 años, creo que estamos todos más o menos ya hemos hecho carrera, máster, idiomas, en las prácticas, llevamos ya una experiencia laboral. O sea, meterte ahí es muy difícil. En un mundo laboral así, y luego, sobre todo, ellos entran en un momento muy depresivo de inseguridad, se sienten inútiles.
porque desde chiquititos todos los días han hecho eso, se han levantado y han hecho eso. Y se creen que no valen para otra cosa. Y luego también cuando el foco se apaga, que eso también habla la novela, ¿no? Cuando el foco se apaga, ¿qué sucede? Y hay muchísima soledad y mucha oscuridad y mucho silencio y mucha depresión. Y en este caso, con todos los que tú has hablado, ¿cómo ven el tema de la terapia, la ayuda, tanto dentro cuando están en activo como cuando lo dejan? Otro temazo. Sí, que también lo cuento en la novela, porque Gabriel, por ejemplo, sí que normaliza el tema de la terapia. En Argentina, precisamente, es un país donde se recurre muchísimo a la terapia psicológica. Y aquí todavía no estamos, no sé, todavía parece como Eso que nos tenemos que estar mal, Nos ¿no? lo contó Sol Macaluso, que estuvo con nosotros, que Vale, decía, yo pero estaba esta con mis gente- amigas y le decía, me voy a terapia. Quien no va es el Y raro, decía, ¿eh? ¿qué te pasa? No, pero en Argentina Claro, quien por no va eso. es el Y decía, raro. no me Aquí, pasa nada. claro, en el mundo del fútbol sucede algo bastante particular con este tema. Es cierto que se ha evolucionado también muchísimo. Sí. En su momento, cuando Benito Floro entró como entrenador en el Real Madrid, lo primero que hizo fue implantar la figura del psicólogo, pero claro, un psicólogo para 30 personas, 30 personalidades, en momentos muy importantes de la carrera de cada uno, jugar lo que supone en un Real Madrid. Bueno, ahora la figura del psicólogo está en todos los equipos, en todos los staff técnicos, pero normalmente es en grupo. Entonces no le da no le da para reunirse de forma individual cada semana, son 30 para hacer un seguimiento también. Y no todos se animan a ir a una terapia individual. Todavía hay quien piensa, todavía está el futbolista que piensa que si va al psicólogo el entrenador se va a enterar y va a pensar que está mal y que mentalmente no está bien y que entonces ante la duda de si pongo pues no sé, a Rüdiger o a Asencio, si Asencio está en un momento de estrés o que está mal y ha ido al psicólogo, pues voy a lo poner... mejor es todo lo contrario, porque evidentemente la persona, o yo por lo menos, que he ido a terapia y creo que el mejor momento es cuando tienes herramientas para que en los momentos en los que estás mal... Prevención, No, y que puedes tener ¿no? un mal momento, pero justamente en ese momento en el que te sientes apoyado y tienes ayuda, en un momento de estrés lo resuelves mucho mejor. Exactamente, exactamente. El estado de ánimo es tan importante como el estado de las piernas. Si la cabeza no te corre bien, las piernas van a estar bien lentas, van a pesar demasiado. Y deberíamos cambiar el chip y pensar, no, es que el futbolista que acude a una terapia es porque quiere mejorar y porque le está dando importancia también a otra parte que es tan o igual o más importante en ocasiones. ¿Y tú has ido a terapia? Sí, yo acudo a terapia de forma regular hace ya unos cuantos años. Sí que es cierto que, bueno, pues como, por cómo está la sanidad pública, no es tan accesible en el sentido que te dan cita cada 3 o 4 meses y así es muy difícil tener creo que lo importante es la continuidad. Cuando a veces me preguntan, bueno, pero yo estoy bien, o yo he ido un mes y ya me han dicho que ya estoy bien. Entonces no hemos entendido el concepto de por qué ir a terapia. Vuelvo a lo de antes, prevención, o sea, esto no es porque vas, te duele la rodilla y te quita el dolor este mes y ya estás curado, ¿no? O sea, es un apoyo, son unas herramientas para situaciones que no has vivido seguramente. Y que el día de mañana, cuando te toquen vivir, vas a estar mucho más preparado. Que tu vida al final, yo siempre lo digo, ¿no? Es un subir y bajar. Es que tú no sabes para lo que te vas a encontrar. Muchas veces te encuentras en situaciones en las que... O cómo vas a reaccionar. Tú dices, hay gente que dice, o hay futbolistas o gente como nosotras que dicen, no, es que si mi terapia pues son mis amigos, o irme de vacaciones, o que, no sé, o yo me meto en mi casa y mi terapia pues, no, hay una serie de hábitos que te van a ayudar a estar mejor, a tener un mundo interior un poco más cuidado, esos silencios, esas pausas para hablar con uno mismo, para buscar respuestas que a veces no tenemos, pero obviamente la terapia con un profesional creo que no tiene nada que ver con hablar con amigas y con amigos y con gente de tu entorno que lo va a intentar hacer muy bien y por tu bien, pero no son profesionales y además están condicionados porque te conocen muchísimo. Y tú estás condicionado también. Yo siempre lo digo, claro, que el hecho de cuando yo voy a terapia tengo la opción de poder hablar cosas
con las cuales puedo decirlas de una manera en las cuales no estoy condicionando mis palabras, porque evidentemente te quiero decir a ti algo como una amiga y te las voy a decir midiendo ciertas cosas porque yo ya sé que a ti cosas que te molestan. Entonces me voy a ir quitando ciertas cosas, las voy a decir de otra manera para, bueno, pues no crear conflicto, ¿no? Y eso al final hace que tú te quedes con cosas que no cuentas, con cosas que tú tienes dentro y te molestan. Entonces, al poder contarlo con un psicólogo, yo siempre digo que para mí libera el alma porque te permite hablar sin filtros. Y sobre todo ya no es ya no que lo que te diga el terapeuta, psicólogo, psicóloga, lo que te diga, sino lo que tú te digas, las respuestas que tú encuentres que él te ayuda a encontrar, ¿no? Yo en su momento cuando asistí por primera vez, bueno, pues me di cuenta que las cosas no iban bien, mi vida estaba totalmente desencaminada y necesitaba ayuda psicológica y psiquiátrica al final. Bueno, me costó aceptarlo, yo no quería tomar ningún tipo de ayuda, medicación, sí, pero en ese momento, bueno, y creo que me fue bien, fue algo de 3-4 meses y siempre con apoyo de una terapia psicológica, eso es fundamental. Y lo que venían diciéndome en mi entorno en ese momento era, porque se tiende mucho a, pero, jolín, con todo lo que tú tienes, ¿no? Encima, eso lo único que hace, que te lo dicen con todo su amor, lo único que hace, yo creo, es sentirte más culpable. Sí, porque dices, ¿cómo me estoy quejando yo? Claro, no tengo derecho a quejarme. Que tampoco me estoy quejando, estoy contando, necesito contar, necesito ayuda. Yo no quiero estar así. Está claro. Y cuando ves que has perdido un poco pues el timón, dices, he perdido las riendas de todo esto y necesito ayuda porque mi cabeza además a veces nos llenamos también de discursos muy, muy banales y demasiado simplistas. Hay un componente químico también hormonal que hay que tenerlo muy en cuenta, que la cabeza de repente deja de funcionar bien y no es porque yo haya, no sé, no haya ido al gimnasio o mi chute de dopamina hoy no haya sido muy bueno. Hay situaciones que son mucho más graves. Las mujeres en ese sentido, y los hombres también, porque cuando empiezan a transcurrir los años, ¿no? Ellos también tienen una pérdida de testosterona, que evidentemente para ellos a nivel psicológico también les afecta mucho, aunque no lo sepan, pues no lo saben. Sí. Pero evidentemente todo eso, al igual que a nosotros nos afecta pues, la pérdida de estrógenos, la menopausia. A ellos les afecta de la misma manera. Pero además ayer, casualmente, porque me hice un estudio de microbiota. Bueno, pues como yo lo pruebo todo, yo soy de estas personas que yo mal no te va a hacer. No, es pero, lo que decimos siempre del psicólogo. Si mal no te va a hacer, como mucho vas a perder una hora de tu día. Pero sí es verdad que como bueno, estoy con todo el tema de la fundación, ¿no? Yo voy viendo cosas que pueden estar, como tuvimos hace ya bastante un podcast que hablaba un poco de esto, ¿no? Del tema de la alimentación, del tema de la microbiota, ¿no? Y cómo puede afectar. Bueno, pues resulta que me dice el médico ayer, ¿tú sueles sufrir de cambios de humor? Y entonces me empieza a reír y le digo, pues sí, claro. Y me dice, ¿por qué no lo puedes normalizar? Digo, pues sí, bueno, a lo mejor no te puedes normalizar. Y me dice, no, claro, es que hay un medidor que es el GABA. Entonces me lo explicas y me pone las dos barritas, ¿no? Y resulta que, claro, lo tengo como en normal. Y me dice, pero claro, tu consumo es elevado. Con lo cual no lo tienes... ¿Pero sea, es una cuestión hormonal? No, tiene que ver con la microbiota. O sea, tiene que ver con que hay cosas específicas de nuestro intestino que van directas al cerebro. Y yo, pues claro, si no lo sabía. ¿Qué ocurre? Que justamente esto sí que nos afecta a nivel psicológico. Bueno, es que yo creo que ya tenemos que tener muy claro que todo lo emocional al final se somatiza y se convierte en algo físico. O sea, hay un montón de enfermedades, no digo que las cree el lado emocional, pero que influye muchísimo. Pero resulta que este medidor sí que está más que estudiado, que evidentemente afecta justamente en ese punto, ¿no? En el tema de los cambios de humor, en que estés más alterado. Y dije, no lo puedo creer. Y luego tiene una simple corrección que es tomar una serie de microorganismos específicos para la microbiota, ¿no? Y ya está. Pero fíjate con cosas tan básicas, ¿no? Bueno, sobre todo por tener la inquietud de estar mejor. Si es que no...
no pierdes nada. Exacto, porque luego son cosas que son muy Pero básicas. hay gente que todavía que está muy cerrada. Bueno, no sé, a lo mejor cada uno encontrará su momento. A mí me encantaría, por ejemplo, mi madre, que es súper negada para ir a una terapia y le iría súper bien, porque además ella sufre fibromialgia y está totalmente ligado con Pues el lado emocional. lo que pasa es que también hay muchas veces que estamos, lo hablamos aquí el otro día también, con Nacho cuando vino, el tema de qué entendemos por terapia, ¿no? Porque muchas veces entendemos por terapia que es que tienes que ir a un psicólogo, ¿no? Y sentarte en un diván. Y Mm. muchas veces la terapia puede ser, a lo mejor a tu madre no se le puede ir bien el hecho de ir a Kundalini, me pongo, ¿no? Es O que hay un sea, montón claro, o de sea, quiero decir, formas. o respiraciones, o salidas al campo con un equipo que a ti eso te esté llenando porque justo vas con dos o tres personas que les Manejar el pasa un poco estrés, contigo, ayudar a ¿no? la estimulación del nervio vago. Hay Exacto. un montón de Entonces, al cuestiones que se pueden final, nosotros tocar. lo que estamos buscando, creo que lo conseguiremos, porque estamos muy, muy férreos en ello, es encontrar, ¿no? Que la gente encuentre cómo se siente bien, dónde puede trabajar y que no siempre tiene por qué ser en cuatro paredes hablando con una persona, sino el hecho de que haya salidas al campo, de que haya terapias, pues como te decía, de estar en un grupo haciendo Kundalini, o yo que sé, o inversiones en hielo, la que te dé la gana, pero siempre con personas que... Que no te va a arreglar todo, No, pero sí que te pero pues, hace... cada uno puede encontrar también Claro, su camino. Yo he probado también varios psicólogos, psicólogas con las que a lo mejor no he tenido claro, feeling y bueno, pues vas cambiando hasta que yo creo que en 5 minutos te das cuenta, ¿no? Que dices, este es sí, porque sobre todo ya no es la sensación que te da al estar hablando, sino la sensación que tienes cuando te has marchado de la consulta. Esa sensación de paz exacto. y que necesitas, yo por lo menos cada vez que salgo de terapia necesito 2 horas de silencio, de tomarme un café y darme un paseo, interiorizar y, bueno, todo lo que me ha dicho o lo que hemos hablado, que al final luego vas encontrando una serie de inputs que dices, ostras, que no es magia, que esto no No, es se llama simple. trabajo. Claro, se llama pues que es un profesional y que, No, y que sabe, y y que trabajarte sabe tú, llevarte, ¿no? saber trabajar con él mano a mano, porque al final lo importante es que tú quieras hacerlo, porque al final la base de todo es que tú te des la importancia que tú tienes y que luego las personas que vengan a poder apoyarte o ayudarte son eso, un apoyo, un acompañamiento y una ayuda, pero el que tienes que creer y el que tienes que decidir que nadie puede pensar por ti y que nadie puede cambiar tu vida más que tú, Hmm. pues somos nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que empezar por ahí. Y yo creo que es una de las cosas que tiene que cambiar en la mentalidad de todo el mundo. Empezamos por el tema de la homosexualidad, que es exactamente lo mismo, ¿no? Al final, sí, Bueno, sí, es por lo que es un tema tabú que te lleva a callarlo, a guardar silencio y lo que pero no te se lleva a la cuenta, al infelicidad. final eso se te atraganta Claro, y te lleva a la infelicidad, porque tú ten en cuenta que el hecho de que tú estés ocultando algo que es tan básico, porque otra de los melones que para mí es muy importante y me gusta, bueno, lo he hablado con muchísima gente, es el tema de la sexualidad. Al final, el ser humano tiene tres básicos en la vida, que no es la sexualidad, el alimento y el encontrarse bien en la vida, ¿no? Y esas que son o sea, tres pautas, y una de ellas es la sexualidad. Claro, si una de las patas más férreas, ¿no? De la persona se oculta, estás siendo infeliz, sí o es que sí. imagínate no poder mostrarte tal como Como eres eres. delante de tus padres, de tus hermanos, de tus Y amigos. sobre todo por hacer feliz a terceras personas. Porque tú lo que estás haciendo es prevenir ciertas cosas, no contar ciertas cosas para que mi madre esté a gusto. Pero Hmm. claro, la que supuestamente estoy haciendo feliz a mi madre, pero qué infeliz estoy siendo yo, ¿no? Total. Entonces creo que hay que cambiar un poco los roles, cambiar un poco a quién ponemos primero, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Porque estoy segura de que cuando las personas dan ese paso, abren la puerta y empiezan a ser felices, las personas que están alrededor lo empiezan a ser también. Exactamente, si al final supongo que los padres lo único que quieren es que estemos bien, que estemos felices. Da Exacto, igual cuál sea nuestra orientación sexual, ¿no? exacto. Yo tengo un hijo y siempre lo digo, ¿eh? Que mientras sea feliz, sea buena persona y todo lo que haga lo haga siendo consecuente de que está aquí para hacer el bien, aunque se levante o que se acueste, es problema suyo y eso a mí ni me va ni me viene. Y siempre digo, que sea
buena pareja y que todo lo haga con respeto. Y que le des las herramientas para que si el día de mañana quiere mostrarlo abiertamente, pues que se encuentre un lugar amable para hacerlo. Exacto. Pues Lorena, yo estoy encantada de que hayas venido a Podemos estar contarnos. aquí un buen Yo, rato yo más, por, ¿verdad? yo por mí puedo estar contigo aquí toda la tarde porque me encanta. Igualmente. Vamos, para mí estos momentos son absolutamente maravillosos. Y sobre todo cuando tengo la suerte de contar con gente pues, que tiene esa sensibilidad, que tiene ganas de cambiar un poco, ¿no?, el ciclo de las cosas y que yo creo que al final entre todos podemos hacer cosas importantes y que cambiar un poco, ¿no?, el rol. Y creo que los medios de comunicación tenemos casi todo el poder para hacerlo, ¿no? Casi todo, no, yo te diría que todo, porque a día de hoy, sobre todo con el tema de redes. Lo que no se cuenta no se sabe, dicen, ¿no? Así Exacto. que los medios estamos para contar, ya que contamos demasiadas mentiras, pues de vez en cuando podemos contar cosas que aporten socialmente también. Que aporten. Pues yo encantada de que vengas todas las veces que quieras. Vale, la semana que viene vuelvo. Además de un Chester. Es que el próximo va a ser en un Chester. Sí, nuestro maravilloso Chester lo vamos a cambiar. El próximo lo queremos en un Chester, por favor. Y seguiremos contando. Y podemos hacer terapia juntas. Sí. Fíjate, Me encantaría. Yo totalmente abierta, pues gracias por todo. Gracias a ti. Y aquí tienes tu casa. Gracias.